Bienvenida a Faro Literario, desde la niebla a la libertad de escribir, espacio de conversación del Círculo de Escritoras de Villarrica. Hoy con una invitada muy especial. Ella es Carla Pinó. Y quiero partir esta entrevista con unas palabras que seguramente ella nos va a contar de dónde provienen, pero creo que le hacen justicia. Leo, y dice así. Una joven poeta de su estatura no solo merece ser leída por la mayor cantidad de lectores posible, sino que debe tener un reconocimiento a lo largo de todo el país. Creo que con estas palabras que le hacen bastante justicia a Carla Binó, podemos comenzar en esta tarde a conocerla, a ver su obra, a poder ver un poco más allá de esos elementos que seguramente Carla nos va a contar. Así que dejo con ustedes primero a Carla para que los salude y para que nos cuente en qué está hoy, en este minuto. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola a todas también las participantes y los participantes del Círculo de Escritores de Villarrica. Es un honor compartir nuevamente con ustedes. El texto que les leyó Mónica es parte del prólogo de mi primer poemario, Coágula, que fue prologado por Enrique Giordano, un reconocido escritor, dramaturgo y poeta de Concepción. Y bueno, tuve el honor de que él me hiciera el prólogo y es una persona a quien yo admiro mucho en muchos sentidos. Sí, me pareció relevante partir con esas palabras porque te hace justicia en esa inquietud de que muchos que escriben, sobre todo mujeres, que es para nuestro caso, la idea es poder tomarlo desde esa perspectiva. Cuesta tanto poder lograr tener un libro, dos y así sucesivamente y que un hombre escriba un prólogo que los invito a que lo lean porque de verdad es bien llamativo, refleja mucho el cariño, refleja mucho la crítica, pero esa crítica desde el acompañamiento, desde el apañar a aquel que se le está prologando su libro. Y creo que tiene unas palabras muy hermosas para Carla, pero a mí en particular me hizo esto, que me produjo que nos invita a leerla, a que Carla sea mm, con ese tamaño que establece él así, poder conocer de su obra, poder leerla y que no solo llegue a aquellos que son conocidos, sino por el contrario, ojalá al país entero. Quiero que Carla nos cuente cómo llegó a su vida la escritura, que partamos desde ahí para que le demos una vuelta a esos años que a veces no queremos, la mayoría de los escritores que queremos ahí como apagar, pero ¿cómo llegó la escritura a la vida de Carla y qué cambió entre el antes de escribir y el después de escribir? Ya, mira, yo empecé a escribir muy pequeña, de niña. Entré al colegio sabiendo leer y escribiendo también. Eh, Siempre he sido muy ávida por aprender. Adquirir nuevos conocimientos me es muy atractivo. Entonces yo todos los años le pedí a mi mamá que me metiera al colegio y era como, no, todavía no, pero tenía esas ganas de tener más conocimiento. Y la lectura fue algo que me ayudó mucho a escribir. Recuerdo que mi mamá llegaba del trabajo y dejaba libros en la mesa cuando terminaba su turno. Entonces, si yo en la noche de repente bajaba al baño, pillaba un libro y me lo leía durante la noche. Entonces fueron tiempos bien lindos y la escritura también. eh, la poesía principalmente, más que la escritura, porque yo empecé escribiendo poesía. Eh, Llegó a mí como una herramienta muy importante como para poder encontrar lucidez entre tanto caos mental, digamos, como no, no sé, bueno, tú trabajas mucho con niños de primera infancia, tú sabes que como que uno enfrenta el mundo con lo que primero que te enseña la familia, ¿cierto?
y después uno como que se va quebrando ese esquema porque tú vas teniendo tus primeras experiencias también fuera de la familia. Entonces como que esto era muy confuso para mí porque además soy una persona que es muy sensible en todos los ámbitos. Y la escritura también vino un poco como a aterrizar todas estas cosas locas que estaban pasando. Entonces, sí, ha sido una gran compañera a lo largo de toda mi vida. Mm, no sé si a ti, pero yo creo que, bueno, muchos de los que escribimos creo que mm, podemos de repente buscar ese como antes y ese después. Em, Trae en alguna medida em, eso de poder sacar, de poder sacar de nuestro interior esa cristalización que tenemos muchas veces. Hace un antes y un después, es decir, si yo hubiese conocido a Carla antes de la escritura y ahora de la escritura, ¿tú ves alguna diferencia? Es que, como te digo, yo empecé a escribir muy chica, entonces como que antes de eso, por supuesto que siempre hay diferencias porque uno va creciendo, va adquiriendo nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Ahora, quizás la pregunta es, ¿antes de que supieran que yo escribía o antes o después de que publiqué mi primer libro? Porque yo siempre he escrito, entonces como que siempre fui yo escribiendo. No hay como un antes de eso. Mira, eso es interesante para efecto. No, yo hablo de la escritura, me interesa sobre todo el cómo uno se siente. Y aquí es donde te quiero llevar a la siguiente pregunta. Más que uno tenga o que el resto conozca que uno escriba, porque yo creo que ahí yo siempre he dicho, al menos en mi caso, yo de bien grande mostré mis textos. Antes tuve hartos textos escritos, y de hecho cuento que los quemé, porque no eran para ojos de nadie más que los míos. Pero, pero era si uno nota el cambio cuando uno escribe, si uno hace ese símil de poder plasmar, de poder escribir, y eso sí es que produce un cambio en cómo vemos después. Entonces, efectivamente, no. Cuando podemos escribir en ese mundo imaginario que creamos, ocurren muchas cosas. Y yo creo que en tu caso en puntual me gustaría que nos contaras cuál fue el proceso que hiciste para que naciera tu primer hijo literario, que también es un tema a lo mejor distinto. Hay muchas mujeres que todavía escriben, pero tampoco se atreven a publicar, porque el atreverse a publicar igual hay que pasar la valla de que alguien más te lea, de que alguien más juzgue tu trabajo, juzgue ese imaginario que tienes, que también a la gran mayoría de las mujeres nos produce un poco de temor. Sí, lo que pasa es que yo, mira, yo creo que el proceso primero es como sacar, y luego dejarlo depurar un poco, como decantar. Eh, y para poder entrar al proceso de edición, yo creo que igual eso tiene que estar, poder mirarlo desde lejos, ¿cachai? Como alcanzar como una cierta altura de mira de lo que ya escribiste. Porque si a ti te va a herir o si a alguien le va a herir que te digan, no sé, pues ponte tú, mira, este verso completo como que deberías sacarlo, quizás no es el momento todavía de editar. Claro, sí, sí. Yo, Y a mí me pasó con mi primer libro que lo publiqué, que es El Coágula, pero la primera edición fue en el 2017, hace hartos años ya. Y me pasó que lo publiqué también como con mucha ansia, estaba muy apurada en hacerlo. Y creo que ese fue un gran error también porque no era un trabajo completo, en el sentido de que, no sé, pues si tú ves la segunda edición, que es la que tienes tú, eh, hay un concepto que está trabajado en el libro, hay una historia que está siendo contada, tiene una estética en específico. Es todo un trabajo que yo hice durante 5 años. Entonces, de repente yo siento que nos comen mucho las ansias por como coronar, como decimos, como con el ver el producto para y ahí recién como poder respirar y decir, ah, sí, mira, efectivamente ya tengo esto tangible, no es solo una idea. Pero yo creo que el proceso de editar sí tiene que ser lento.
me parece. Yo creo que muchas veces, de verdad, yo creo que a todos nos pasa esa comida de ansias de poder, cuando ya nos atrevemos a que alguien más los lea y decimos, ya, vamos con todo. Y yo creo que uno, y yo por eso partí diciendo esto del prologuista, porque efectivamente él ve el trabajo que has hecho entre el anterior, la primera edición, y esta, para Mm. efecto de poder juzgarlo desde una óptica distinta. Y desde esa perspectiva, a mí me gustaría que nos contara, pensando en los libros, no solo en Coágula, que nos cuentes em, cuál ha sido la experiencia en el fondo cuando ya acentúas tu trabajo y en el fondo reconoces en ti esa poeta que hay, porque a lo mejor puede que antes lo dijeran o lo vieras pero nos pasa, yo creo que a la gran mayoría de las mujeres nos pasa más que a los hombres, es cuando uno se siente poeta. Yo creo que como tu prologuista él establece un poco que ahora es el tiempo justo y yo creo que eso también hace que nos podamos dar cuenta que hay un trabajo em, no solo en el concepto de edición, sino en el de maduración como poeta, porque eso también hace que le pongas una óptica distinta. Entonces, cuando publicas tus libros en particular, ¿cuál crees tú que es la emoción que puedes representar o que puedes identificar en estos momentos en relación a tus libros? Para que después nos cuentes un poco de esta coágula, pero también de lo siguiente que haces. Pero me gustaría que pudieras identificar cuál es la emoción que te surge cuando ves estos libros y los miras desde aquí hacia atrás. Ya. A ver, una emoción. ¿Sí? Eh, me da orgullo, sí, sí, me da orgullo. Y ahí yo estaba pensando mientras tú estabas hablando, porque los primeros textos que yo como leí frente a gente, mira, y voy a ser súper honesta porque es algo que a mí me caracteriza también. Creo que en parte las primeras veces que recité frente a gente o en eventos, yo creo que un poco buscaba también como reivindicarme como persona. Y yo creo que la mayoría de las veces las poetas, los escritores o los artistas en general como que pecamos un poco de egocentrismo en las primeras creaciones. Entonces yo creo que cuando uno alcanza igual un poco la madurez, como que logras abstraerte también de este personaje que busca lucirse, entre comillas, ¿cierto? Eh, yo veo la escritura de una forma muy diferente a como la veía en ese momento. Yo, si tú me preguntas, pregúntame. Para mí ahora la escritura o mis textos, mis creaciones, no son netamente mías en el sentido de que yo te puedo decir, mira, este es mi poema y esto me hace a mí mejor que a ti, ¿cachai? O a mí me hace mejor que persona X. Para mí el ser creador o creadora es, es ser como un ente canalizador. Para mí la voz que está surgiendo a través de mí y que sale en un texto y que sale en algún tipo de creación artística no es mi voz netamente, es una voz superior que me está utilizando para canalizar esta información. Entonces, si yo lo veo de esta forma, como que igual mantengo bastante el ego a raya. Mira, me hizo acordarme de Paz Romen, que por ahí también vamos a hablar de ella en el sentido después de una entrevista, pero hace un par de años, unos cuantos años, yo coloqué en mi primer poemario, yo escribo literatura para niños y es lo que me caracteriza, por lo cual escribo. Pero en el primer poemario que escribí puse eso mismo en el sentido de palabras escritas en mi poemario y me recuerdo mucho que Paz me dijo, ay, me dijo, ¿y lo pusiste en el libro? Y yo, sí, está escrito, porque es una voz que me dicta y yo escribo y no la cuestiono. Entonces me hace mucho sentido esto de poder hacer ese nexo que de repente uno a lo mejor en muchos momentos no es tan consciente de ello, solo lo hace, solo permite que puedas escribir sin esta
esta otra vocecita más interna que te dice, no, no va a estar bien, o no va a estar políticamente correcto, o no va a ser tan receptivo, y ese o que de repente no, nos caracteriza por no hacerlo. Pero, pero sí te entiendo completamente porque, de hecho, yo lo escribí, porque a mí me pasa, y yo cuando a veces me dice, ¿y cómo puedes escribir eso? Y yo, está bien, esa voz lo dicta y yo lo escribo. Y lo mantengo porque creo que me hace bien hacer la distinción. Me gustaría conocer de Coágula, pues, de que nos leyeras algo, de que decidas qué de Coágulas no quieras leer, para que después también nos puedas leer del siguiente libro, pero de Coágula, porque en el fondo yo creo que a todo aquel que escribe, el primer libro es el primer paso y creo que en la vida del humano siempre el primer paso es como el que cuesta, el que es más difícil. Después lo siguiente pareciera que, aun cuando cuestan lo mismo, pero pareciera que en nuestra mente no lo es tanto. Entonces me gustaría que eligieras algo de Coágula y nos pudieras compartir sobre este libro en particular, para que pasemos al siguiente. Sí. Mira, si me permite hacer un pequeño comentario en lo que decías tú, yo creo que la riqueza de la literatura en general es la diversidad de formas de ver el mundo. Entonces, si tú empiezas a restringir tu forma de ver el mundo por lo que a la otra persona le parece correcto o no, creo que es innecesario que vayas a escribir si vas a estar rigiéndote por reglas ajenas, como que creo que es una especie de ofensa a la musa también. Si la musa te está diciendo que salga tal cosa, eh, ¿por qué tú lo vas a restringir o coartar? Porque al otro quizás no le parece tan Sí, políticamente correcto. correcto. Sí. Digo yo. Ya, mira, este poema es del Coagula de la segunda edición y se llama Hechizo. Primero, siempre a mano la mezcla vinagrosa para curar heridas y quitar el aguijón. Segundo, cerrando cortinas, planté un maqui y planeé mi muerte. Me arrepentí. El maqui se secó, vida por vida. Le llamé muerte, frío, difuminación. Le nombré sonido de hoja quebrada. Le soplé un hechizo en la parte izquierda mientras dormía. Luego preparé el mate y reventé los huevos. Yema roja coagulada, vapor agua danzante. Y luego, de 9 lunas, de tantos soles diluidos, de tanto calor reciclado, de los sueños repetidos y repartidos, dicto la resolución. No escribiré de amor, amor. No pondré el nombre sobre una hoja fresca. No invocaré la lluvia evaporada de tu tierra ni la sal de tus costas. No derramaré líquido, espeso petróleo para hacer crecer la llama, que se apague sola como los años y se vuelva carbón con el que escribiré. Aún. Me gusta escuchar no solo esa voz, sino también me gusta ver el cambio de tonos que usas. Creo que esa melodía, ese ritmo único de cada poeta, creo que es maravilloso. Te felicito porque de verdad em, haces que uno se adentre en ese imaginario que creas y uno va creando y construyendo su propio imaginario, pero a partir de algo que tú tomas de algo a lo mejor profundo y lo transformas en eso no tan difícil de entender, pero que claro, tiene un trasfondo mucho más grande que solo las palabras que están ahí expresadas. Así que de verdad te felicito. Me hizo acordarme de hartas cosas que me produjeron ahí. Dije, wow, no, me produjo una sensación conocida, a eso voy. Em, Bueno, me gustaría que me comentaras, que me hablaras, que nos contaras a nuestros compañeros y compañeras que seguramente nos van a ver en el programa, nos contaras un poco qué viene después de este libro de Coágulas, qué apareció en esta vida de la poeta, em, y cómo fue también ese proceso, para poder hacer la comparación con este primer libro. Ya, mira, yo estoy trabajando en hartas cosas a la vez. Eh, Estoy trabajando en 4 proyectos diferentes, pero voy muy lento porque yo estoy en plena época de crianza. Entonces,
ponte tú, yo me digo, ya todas las noches voy a escribir un poco, pero de repente me sucede que el bebé tiene fiebre o que se despertó antes y tengo que irme a dormir con él. Entonces, como que tampoco puedo funcionar a un ritmo diferente, ¿me entiendes? Entonces, sí, mi proceso es más lento. Estoy trabajando en un libro eh, que se llama La memoria de los árboles, que es un cuento, es poesía narrativa. eh, y es bien interesante igual porque es un poema largo, que va a ir acompañado también de fotografías de un artista de acá de Pucón también, eh, y que espero que salga a la luz dentro de los próximos 2 años. Como que con eso igual he aprendido a no presionarme tanto, de repente como que me pongo plazos muy, muy cortos y al final es solo estrés. Estoy trabajando también en otro libro que se llama La noche es un animal que espera, que es un solo poema también largo, de 30 páginas aproximadamente, que también verá acompañado de fotografías mías, fotografía. Hay, hay un área de la poesía que se mezcla con la fotografía, pero en un solo cosa, como fotopoesía. Y ese libro es así. Y ese habla sobre la violencia sexual, derechamente. Ya. Se me olvidó decirte, el primer libro, La memoria de los árboles del que te comentaba, ese habla un poco de como la armonización entre la parte femenina y la parte masculina del mismo ser. Como que de eso va el tema. Y es la memoria de los árboles porque al final el que cuenta la historia es un árbol. Wow. Sí. Tengo también una novela poética que me ha sacado así, pero chispas el cerebro, que se llama La Muérdaga, Criaturas de Epsilon. La Muérdaga es una casa, y las criaturas de Epsilon son entes que habitan esta casa. Epsilon es lo contrario a infinito. Entonces, que sean criaturas de Epsilon tiene como el simbolismo de que son personas que socialmente importan muy poco. Entonces, claro, es una novela que también trabaja un poco como con el área psicológica, porque hay un tema de un personaje que tiene un tema de adicción. También trata un poco como el terror, porque estos entes son fantasmas, pero el trasfondo también hay una crítica social, porque son las criaturas de Epsilon, criaturas que estamos rodeados nosotros de estas criaturas que en realidad muchas veces prefieren o preferimos mirar para otro lado y obviar y seguir nuestros caminos. Eso, y lo que he podido escribir últimamente son relatos cortos. Así que estoy trabajando en todas esas cosas. Wow, igual maternando y con todo esto, igual aun cuando uno, no sé, pues yo pasé por etapa de mis hijos y yo en esa etapa de mis hijos dije, no, STEM, y no, era difícil trabajar como profe y era difícil es poder escribir, así que yo por mucho tiempo dejé la escritura, se quedó de lado, porque el maternar no es fácil, y porque tampoco es compatible con muchas otras cosas de tiempo, porque uno llega, está cansada y efectivamente, aun cuando quiera crear, el agotamiento físico también agota un poco la creatividad y aunque uno quiera y forzar tampoco es bueno. Yo creo que no, no. Aquellos que hemos pasado como por esa experiencia del forzar, sabemos que eso sí o sí trae de vuelta consecuencias. Entonces, pero te felicito porque de verdad, a pesar de estar maternando, igual ya tienes cuatro libros ahí no solo en el tintero, sino que avanzados en el proceso. Y yo creo que eso igual es súper merecedor de reconocer que haces el trabajo a pesar de. Me gustaría que nos contaras de tus viajes, porque eso también da experiencia, porque eso también permite tener una mirada desde la creación poética, desde otros ángulos que
no siempre son tan factibles de realizar. Y cuando uno puede viajar, cuando uno puede eh, compartir con otras culturas, compartir con otros poetas, también se enriquece y crece mucho. Creo que en tu caso eso ha ocurrido. Escuché a Olga la vez pasada decir, Carlita me acompañó a Brasil. Se lo escuché a ella, por eso lo repito. Y ahora sé que no estabas en Brasil, así que nos gustaría que nos contaras de tus viajes y qué pasa contigo como poeta en esos intertantos. Sí, yo gracias a la poesía he podido conocer Brasil un poco. En mayo de este año estuve en Cuba y si todo sale bien, ahora en octubre estaré viajando a México. Sí. Mira, Es bien enriquecedor, es muy enriquecedor, sobre todo porque uno puede alejarse también de la visión que uno tiene acá en la provincia, como la provincia chilena, ver las semejanzas también que uno tiene con otros pueblos, lo que nos diferencia. Sí, hay harto que observar. Y a nivel poético también las distintas voces, los lazos que se generan, porque cuando uno se relaciona desde la poesía, como que las conexiones con la gente se hacen muy rápidamente. Sí. Porque cuando uno escribe y escribe poesía, es como que uno anda alma abierta, ¿cierto? sí. Entonces, si tú te encuentras con otras personas que también andan así como a pecho descubierto, no están todas estas caretas, todas estas máscaras, no eres la persona con todos los roles que tienes en tu hogar o en tu casa o en tu círculo. Eres la persona, eres el esto que vas a mostrar, pues entonces como que se hace más fácil conocer a la otra persona y sí hice contactos muy, muy lindos. Conocí a otros poetas muy, muy buenos, muy, muy buenos. Y en Cuba también fue una experiencia, pero increíble, increíble. Es una tierra de poesía, pero en todos los ámbitos. Y eso, eso es como alimento, alimento. Llego como después después de que te pones la B12, después que te pones la neuromina, que quedáis así como de 15, así que después de... Mira qué poético lo dices también. Yo creo que eso de cuando tú haces sinergia con otros que están haciendo lo mismo que tú y que entienden el proceso que tú estás viviendo, hace que el humano en sí eh, no solo disfrute, sino que en el fondo dé los siguientes pasos porque sabe que hay otros iguales y porque sabe que otros iguales también sienten igual que uno, porque cuando tú te encuentras con alguien que escribe poesía, también te encuentras con un hermano, pero como ese hermano que te representa a ti en definitiva, que siente, que percibe, que, que se toma tiempo para, y que eso de repente no ocurre cuando tú tienes, no sé, compañeros de trabajo o cuando tienes familiares, no ocurre lo mismo. Cuando te encuentras con alguien a un amigo una vez me dijo, eh, cuando se encuentran dos poetas, se encuentran dos almas gemelas. Y yo dije, wow, de almas gemelas. Sí, me dijo, no lo que tú estás pensando, pero esa alma que entiende, esa alma que comparte. Y yo creo que cuando entiendes esa alma que comparte, también es porque en el fondo aprendes también de esa alma. Así que te felicito porque en el fondo tienes la posibilidad. Y de vuelta, con todo lo que significa tener bebés chicos, tener hijos chicos y con todo lo que significa ser mujer y en un país como este, que puedas viajar y que puedas aprender, pues es un tremendo privilegio. Así que de verdad te felicito porque creo que tenemos, como decía tu prologuista, tenemos una gran poeta que queremos leer, pero que nos cuentes qué ¿qué visión tienes de ti, no sé, cuando ya tengas, no sé, no para saber tu edad, sino a lo mejor en 10 años más, en 15 años más, ¿has pensado cómo te gustaría verte o dónde te gustaría verte? ¿Como poeta o como Sí, sí, mujer o como como... poeta. Bueno, a lo mejor de repente, como dice un amigo, también el de poeta me lleva
me lleva a otro nivel de trabajo, de sociedad, pero como poeta me gustaría, ¿cómo ves a 10, 15 años desde ahora en adelante? Mm. Em, no había hecho este ejercicio, ¿ah? Eh, Me gustaría hacer hartas colaboraciones. Sí, a mí me gusta mucho la música y me gustaría hacer como más colaboraciones. Tengo ahí como grupos musicales o cantantes en específico que yo digo, algún día voy a colaborar con ellos." Y mi amigo, mi familia se ríe y yo digo, no, espérate nomás porque ya me va. Eh, Me gustaría estudiar más, pero no literatura. Eh, Me gustaría estudiar más, por ejemplo, temas de psicología, temas más antroposóficos, cosas que yo pueda utilizar en la poesía. Creo que es una herramienta muy importante para hacer transformación social, sobre todo en estos tiempos donde las formas de existencia de los países tienen cierta finalidad también de despegar a las personas de su intelecto un poco, y también de sus sentires. Si tú ves como que la empatía igual es cada vez más difícil de encontrar en la gente, como que siento que nos hemos ido endureciendo como sociedad, y me gustaría poder utilizar la poesía también y que la poesía me utilice a mí como para ablandar, volver a ablandar, como volver a hacer resistencia, pero desde el sentir. Eso. Mira, me hace sentido porque ayer comentábamos en un club de lectura, comentábamos esto de que a veces somos un poco pesimistas en el sentido de cómo somos como sociedad. Y una persona en particular nos dijo que viéramos que venimos de vuelta. Y él dijo, en Grecia ocurría tal cosa y nos llevó un poco a la historia, un poco a esa filosofía de vida que existía en Grecia en harto tiempo atrás. Y él decía, la humanidad va un poco de regreso, pero en ese regreso cuesta. A raíz de un par de días atrás, entonces decía, tenemos que darnos cuenta que el ser humano primero es un ser social y que aun cuando como sociedad queremos como avanzar como todos al mismo ritmo, efectivamente eso no ocurre. Ocurre que muchos avanzan muy rápido y a veces ese rápido no es para todos. Entonces ahí de repente la equidad no se nota mucho. Pero también él decía, y una cosa que me quiero quedar para poder contarte, decir, él decía, pero también hay muchos que se han en el sentido despertado y entendido que estamos en una sociedad que permite en estos momentos tener libertad para pensar, para crear, y dentro de ese pensar para crear, también está la posibilidad de que en el fondo seamos más conscientes de lo relevante que a veces es para el lector, para aquel que recibe tu libro en alguna medida, lo lea y llegue a poder hacer alguna sinapsis dentro de su cabeza y decir, oye, esta chiquilla, ¿qué sentido tenía sobre esto? O me está diciendo algo que puede ser sencillo, pero que no es tan sencillo en la práctica llevarlo a cabo. Y esa reflexión vale la pena hacerlo desde la escritura, desde el arte propiamente tal, porque también hace que el ser humano entienda que estamos conectados todos, aun cuando visiblemente sintamos la separación. Así que me gusta eso de que pienses que a lo mejor en un par de años más puedes em, tener recursos necesarios, recursos en el sentido de formación, ya sea académica o no. Alguien el otro día me decía, a veces en Chile, y eso es verdad, creemos que la formación académica es lo más relevante, pero aquellos que hemos pasado por la formación también entendemos que
que muchos libros, que mucha experiencia también te lleva y te contribuye a ese mismo conocimiento y a veces la experiencia te contribuye mucho más. Así que me gusta quedarme con eso para darle una vuelta. Te felicito el pensar en seguir formándote, porque también eso da atisbos de pensar que quieres mejorar siempre la escritura, que quieres mejorar siempre la poesía. Y eso también es meritorio, porque a veces creemos que con solo lo que sabemos o solo lo que traemos como ADN por ahí, está bien ser escritor o en este caso poeta, pero cuando uno se quiere formar o quiere profundizar temas, también es un desafío hacerlo, po. Y yo de verdad te felicito por eso, porque en el fondo el que le des una vuelta y lo pienses también puede ayudarte a ver otros mundos que a veces no vemos tan, o que a veces no tenemos tantas herramientas para enfrentar esos mundos. Y a veces es más fácil mirar desde la crítica más que decir, ya, yo soy una contribución. Y alguien el otro día me dijo de la contribución. em, si yo simplemente levanto una basura de la calle, estoy contribuyendo. Pero si yo enseño a otro a levantar esa basura de la calle, estoy contribuyendo doblemente. Y yo no lo había pensado así. A veces el que uno piense que uno solo haciéndole puede mover el mundo, pero si tú lo enseñas y lo practicas con otros, también tejes redes, po. Y qué es lo que yo creo que tú estás haciendo en estos momentos, el conocer otros poetas, el conocer otras realidades, estás tejiendo redes que seguramente en un tiempo más esas redes van a producir unos nuevos productos, creo yo. Sí, esperemos que así sea. Me Eh, gustaría que pudieras compartir, antes de que nos despidamos, que pudieras compartir con nosotras algunos de esos textos que tú encuentras que son tus mejores textos. Uno para que nos cuentes por qué es mejor texto y también para que nos leas, porque en el fondo, qué mejor que escuchar a un poeta leer de su propia voz sus textos. Yo creo que ese es un tremendo privilegio. sí, mira, te voy a leer un fragmento de La noche es un animal que espera. Pero antes me gustaría decir que sí, es un privilegio tener la oportunidad de viajar, pero también es un esfuerzo bien grande que he hecho. Eh, no creo que sea solo el privilegio, creo que también habla de dónde uno tiene las prioridades, dónde uno pone las prioridades, porque yo, por ejemplo, eh, no sé, pues muchas veces prefiero comprar un libro que otra cosa. Muchas veces prefiero ahorrar para este viaje que, no sé, pues el otro día pensé y dije, hoy mira, con esto pude haberme comprado un auto y haberlo cambiado ya. Pero mi prioridad es otra cosa, como lo que a mí me enriquece es otra cosa. Entonces yo creo que también falta de repente un ordenamiento de prioridades. Porque también he conversado con gente que dice que acá en Chile los libros son muy caros y qué sé yo, que se hace difícil como acceder a la lectura, pero te das cuenta que en realidad andan los cabros de 14 15 años con zapatillas de marca, con la parca de marca, con el último teléfono que no te podría decir cuál es porque no sé, pero entonces te das cuenta que en realidad las prioridades están puestas no sé, como que la brújula está muy equivocada y que si bien yo ahora tengo el privilegio de poder viajar a otros lados, también lo tiene otra gente. Y también otra gente tiene la oportunidad quizás de hacer lo mismo que hago yo, pero que no lo eligen. Así Ok. que bueno, Completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, las prioridades, pocha, marcan a la vida. bueno, la noche es un animal que espera. Este es un fragmento. Aprendí lo que era la justicia y no porque llegara. Aprendí que algunos prefieren cambiar de puerta para no encontrarse frente al león. Aprendí sobre decepción y a cómo luchar viéndolas frente a puertas donde no había un león, pero sí llenas. La noche es un animal que espera. No estuve atenta, confié, cuando unos pelos como espinas me hicieron mi dormir, y la sangre en la ribera del Trancura, cubriendo las raíces de un bosque portalar, el peso de otro cuerpo, las hojas a medio descomponer, la tierra negra esperando el final, tras una línea infinita de la hilera de hormigas.
Aprendí a separar mente de cuerpo anulando los sentidos, refugiándome en el centro de un abismo a medio crear, aferrada a los bordes de un ser que crecía en peñascos, en piedras quebradas, a filo de cuchillo. Desconfié con rabia. La vida que debía explotar implosionó volviéndome esquirla. El brillo de la madurez era sombra húmeda de ojos grandes que se estrellaban, a veces sobre paredes y otras tantas sobre un par de estrellas que medio morían ahogadas de luz. Fue animal que esperó, y se volvió luna menguando al ritmo de otro latir. Me preñé y me parí, cada día, por tanta vida, que el liquén se volvió mi costra. Desde ahí los insectos, desde allí la podredumbre, la emanación de pena que se aguaba, que se llovía, la materia hecha fondo, el fondo hecho circunstancia, la circunstancia hecha condena. Wow, yo quiero leer ese. Ya, 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 soy egoísta. Sí, no, me parece interesante, interesante ese imaginario. Creo que tiene potencial que uno se pueda introducir. A lo mejor no a lo mejor en el caso puntual de las mujeres, a lo mejor tiene mucho más sentido, pero creo que el introducirse en ese imaginario que estás creando, chuta, es súper potente para efecto de, de, de sentir, de, de compartir contigo esa vivencia. En el sentido de la escritura me refiero puntualmente, pero me hace sentido, me hace acordarme de haber leído una autora colombiana Irene me parece mucho, que ella hablaba un poco esto de cuando morimos, y ella lo hizo un texto para niños, y en Colombia puntualmente nos contaba no hace mucho en una clase y decía, fui censurada y ese texto no se permitió la impresión, y porque hablaba de esto, de cómo es la vida y cómo esa vida no es tan em, visible, a lo mejor por la gran parte de la sociedad. Y ella hablaba de mujeres indígenas que se las tienen que arreglar solas porque sus hijos, bien pequeños, se los llevan a la guerrilla. Y me pareció ahí sonar esa voz de vuelta de Irene que me hizo mucho sentido. Y creo, cuando ella nos contó, nos dijo que su libro no, en Colombia propiamente tal fue censurado y ella no pudo por varios años publicarlo. Así que me hace mucho más sentido querer que lo termines y que nos cuentes en un futuro no tan lejano, que nos cuentes de este libro, cómo va la vida de este libro. Eh, Pareciera ser que uno se puede introducir y poder participar un poco en ese imaginario que tú inventas, que tú creas. Así que te felicito nuevamente. No sé si quieres despedirte de nuestra audiencia, contarnos algún dato que sea bueno como para que te ubiquen en alguna red o que se pongan en contacto si alguien quiere leer de tus libros, como palabras al cierre para que nos cuentes cómo se comunica cualquiera de los lectores que se intrigue por estos libros que estás haciendo o por el que ya publicaste para comprarlo. Claro. Mira, pueden encontrarme en redes sociales. eh, Tengo Instagram como Carla Pinó, Pinaud se escribe, y en el Facebook aparezco como Indo Kiltra, Ya. de Indomta y de Kiltra, de Mestiz. Ese es mi Facebook. Y ahí me pueden hablar cualquier cosa. eh, y eso. Me gustaría también mandarles un saludo a toda tu audiencia, a toda la gente que ve este programa. Estuve viendo los programas anteriores también, bien interesante, me parece una muy buena iniciativa. Creo que siempre aportar a la cultura es una botella al mar que va a llegar a destino. Uno nunca sabe a qué destino, pero es importante lanzarla. Así que eso, que la poesía y la creación nos siga uniendo, que nos siga sacando lo mejor de nosotras mismas
y que ojalá en el futuro también podamos traspasarle eso a las próximas generaciones, de que sean generaciones más con más autoconocimiento y con más paz también. Bueno, muchas gracias a Carla, la despedimos en esta ocasión, le brindamos nuestros parabienes para que le vaya bien, para que esta gestión que haga para su siguiente viaje sea todo un éxito. Sabemos que no es tan fácil, como ya decía, no es un privilegio, sino igual un costo de todo tipo, no solo de orden económico, pero le deseamos que le vaya bien, que pueda hacer su viaje y que pueda seguir escribiendo porque lo hace maravillosamente. Creo que el alma se regocija cuando uno puede leer tus letras y creo que, así como lo planteaba tu prologuista, queremos leerte. Yo creo que entre más personas puedan conocerte y leer tu obra, también pueden conocer un poquito de esa Carla, pero también conocer de vuelta em, de aquella Carla que se presenta y que a mí me gusta eso de que no seamos, no usemos esa careta de siempre estamos bien, siempre es, porque creo que cuando somos auténticos, también la vida nos cambia. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, esperemos vernos la siguiente vez y esperamos que Carla siga escribiendo para conocer futuramente sus libros. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas. Muchas gracias.